¿Ya se desistió de la idea de demandar a César de Castro? No. Le pregunto por esto. Yo platiqué con César de Castro, lo veía inquieto, hasta preocupado por las consecuencias de lo que aquí ha dicho usted en la mañanera. Y también hay que decirlo que tanto Miguel Arzate de Canal 14 como su servidor y otros compañeros hemos sido señalados como los enviados especiales de Palacio para hostigar, dicen los periodistas de Milenio que se han burlado de nosotros por haberle cuestionado a César de Castro acerca de la mención de su nombre, de la exageración por lo menos, si no es mentira, la exageración de César de Castro con su contrainterrogatorio al rey Zambada. El propio Carlos Loret de Mola y Claudio Ochoa, su corresponsal, se burlaban porque decían que después de que lo mencionaron a usted salíamos a hacer control de daños, como si nosotros trabajáramos para usted. Pero creo que no es un caso por encimita, que ha tenido fuertes repercusiones, porque me lo ha dicho el propio César de Castro antes de que terminara el juicio ahí en una de las audiencias, antes de que iniciaran las audiencias. ¿Sería suficiente para usted que se disculpara el abogado? No, quiero saber cómo elaboró la pregunta. Eso no lo quiso decir, por más que se lo pregunté, Sí, no ha querido decir. Yo tengo dos hipótesis. Una, que en efecto está en el expediente de el rey Zambada. Zambada, sí. Que y él se equivocó cuando leyó o improvisó hablando de que el dinero lo habían dado para la campaña que tuve con Fox y se equivocó, pero que sí existe un señalamiento de que entregaron dinero durante mi gobierno, cuando fui jefe de gobierno. Hablan de Regino, ¿no? Entonces, Regino. Quiero saber eso, pues, primero. Segundo, la otra hipótesis es que le sembraron la pregunta. ¿Quién, presidente? Pues los que son mis adversarios, ¿no? ¿Felipe Calderón? Sí, para mandar el mensaje de que todos somos iguales. No, todos. O sea, bueno, Loret ayer decía todavía de que se perjudica a México, ¿no? Como si México fuese solo García Luna o Loret de Mola. O sea, México está por encima de todos nosotros. Eso es nuestra gran nación. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, es la misma estrategia, o parecida. Todos son iguales, es lo mismo. Eso lo he padecido durante mucho tiempo, desde las campañas. Entonces, para no dar su brazo a torcer a alguien que había votado por Fox y que se dio cuenta de que Fox no estaba a la altura, por no decir otra cosa, de las circunstancias, por no dar su brazo a torcer, aceptaba muy fácilmente el que pudiese decir todos son iguales. Y luego, con Calderón, ¿se imaginan los que votaron por Calderón y además apoyaron el fraude? ¿Qué pueden decir ahora? Hay dos caminos, nada más. Es decir, Calderón es mi dirigente, como hay muchos que lo defienden.
es inocente. O decir, me equivoqué. Y son muy pocos, fíjense. Porque en el conservadurismo hay mucha soberbia también. No hay humildad. Ni una disculpa, entonces. No. No Yo aceptaría la disculpa. estoy esperando a que pase todo esto. Porque yo aprendí que la política es tiempo. Imagínense cuántos años en esta lucha y cuánta perseverancia. Así es. Imagínense que nos tiraban a locos cuando empezamos, o que decían que no era cierto, de que el PRI y el PAN eran lo mismo, cuando yo hablaba del PRIAN. ¿También el PRD es lo mismo? Ahora sí. ¿Va a esperar a conocer los años de la condena? No, quiero saber exactamente, sí, todo, porque esto está iniciando, es muy importante para la vida pública del país, pero no pensemos en nosotros, ya nosotros vamos de salida, pensemos en los que vienen detrás de nosotros, en las nuevas generaciones. Tenemos que entregar buenas cuentas. Nuestros padres no nos entregaron así el país, como lo entregaríamos si no actuamos con rectitud y decoro. Cuando nos los entregaron era otra cosa el país. No había contaminación, no había la violencia que hay ahora. Habían más valores culturales, morales, espirituales, más respeto y diría menos corrupción. Sí había, pero no hay un periodo con más corrupción en toda la historia de México que el periodo neoliberal de 36 años. Ni se compara con los 3 siglos de saqueo colonial. Nada más hagan la cuenta de lo que se han llevado de oro y de plata en los últimos tiempos durante el periodo neoliberal en comparación con todo el oro y toda la plata que se llevaron los españoles en 3 siglos. Nada en comparación con la extracción de las riquezas de México en el periodo neoliberal. Nada, absolutamente. No, el periodo neoliberal fue terrible en México. Y se aplica lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Y eso fue lo que padecimos. Y eso es lo que defienden los que se manifestaron, no todos, porque vinieron algunos que ni sabían a qué, acarreados, y otros también desinformados, de buena fe. Escuchaba yo a uno que decía: yo no estoy en contra del presidente, yo estoy defendiendo al INE porque lo considero un buen instituto, una buena institución. Pues es falta de información, pero no es, no vamos a decir todos, los sectores conservadores de clase media los entiendo, o sea, es un estilo de vida muy aspiracionista,
que tiene una manera de pensar. Ya apenas se les empieza a ir bien y ya se vuelven ladinos y clasistas y racistas. Bueno, pero los entiendo. Hay mucho atraso todo ese sector. Pero hay unos que son camajanes, muy corruptos y que participaron en todo este periodo decadente de los gobiernos neoliberales y son responsables, desde luego, y muy cínicos. Imagínense toda esa mapachada defendiendo supuestamente la democracia. Por eso, ¿qué respeto puede uno tener por el Wall Street Journal o el New York Times? No tienen idea, o sea, apoyando a Claudio X González, a Aguilar Camín, a Krause, a La Bastida, a Fox, a Calderón, a García Luna, a la maestra Elvester, con todo mi respeto. ¿Sí? O sea, nada más, como es un periódico especializado en finanzas, les pediría yo que hicieran un análisis de dónde viven ellos, los convocantes y los dirigentes, y cómo obtuvieron sus fortunas, para ver si los van a seguir defendiendo. A lo mejor sí, porque pues ese es su propósito, defender la corrupción en el mundo. Cuando fui a la ONU, fui a denunciar eso, la profunda desigualdad económica y social que hay en el mundo. Casi 1.000 millones de personas que viven con menos de $1 diario, mientras una élite se ha hecho cada vez más rica, inmensamente rica. ¿Y qué se hace por enfrentar esa desigualdad? ¿Qué produce violencia? ¿Qué obliga a la gente a emigrar? Da tristeza. Y eso no lo tratan estos medios, ni el Wall Street Journal, ni el New York Times, ni el Financial Times, y menos el Reforma o el Universal, que hace 3 días un naufragio en Italia, más de 40 muertos de migrantes. También hace 2 o 3 días una volcadura de un autobús en Panamá, 40 muertos. Hace una semana, aquí en nuestro país, otra volcadura, 20 muertos de migrantes. ¿Y eso qué no se debe de atender? ¿Qué es lo que origina el que la gente se vea obligada a abandonar sus pueblos, a sus familias, para buscarse la vida como pueda en otras partes? Y eso no son temas. O lo del Perú, vuelvo a insistir, silencio, nadie habla. Un golpe de Estado, técnico, ¿sí?, con el apoyo
o cuando menos con la aprobación del gobierno de Estados Unidos, porque su embajador en Perú fue la primera en declarar en contra del presidente electo democráticamente, que hoy está en la cárcel. Entonces ya basta de hipocresías, vamos a cambiar el mundo, vamos a transformar la vida pública, vamos a purificar la vida pública en los países y vamos a establecer, así como en México, el humanismo y en el mundo la fraternidad universal. Y yo le tengo muchísimo respeto al presidente Biden, porque lo considero sincero, pero los aparatos continúan igual. Cuando dominaban toda América Latina y ponían y quitaban gobernantes a su antojo, es lo mismo. Y siguen hablando de libertad, y siguen hablando de democracia. Pues que quede claro, con relación a nosotros, hay más libertad en México y más democracia que en Estados Unidos. Así de claro. Y si quieren que debatamos sobre este asunto, lo hacemos. Y yo tengo las pruebas para demostrar que hay más libertad y que hay más democracia en nuestro país. Y eso sí lo tenemos que defender porque no somos colonia, no somos un protectorado, somos un país libre, independiente, soberano. Y nosotros respetamos y por eso exigimos que nos respeten. No es de que allá en el Departamento de Estado, ¿sí?, de repente escucharon lo que les mandó a decir Claudio X González o Krause o Castañeda, no, y a ver, un comunicado a favor de la marcha, y está en riesgo la democracia en México por una ley secundaria, dan pena ajena. Es ridículo. Ojalá y leyeran lo que contiene la ley electoral. Ojalá. ¿Qué es lo que contiene la ley electoral? En esencia, de que no haya funcionarios públicos que ganen el doble de lo que gana el presidente de México. Eso es. ¿A quién se le quitan derechos para participar? Es una ley para aminorar la participación tendenciosa de un aparato que siempre ha estado controlado por la oligarquía, un aparato antidemocrático que han utilizado para llevar a cabo fraudes electorales en México. Entonces, ¿en Estados Unidos no saben de los fraudes electorales en México? No saben. No saben quiénes son. No saben que la Bastida recibió dinero de Pemex para su campaña. No saben que Fox
apoyó el fraude electoral del 2006. No lo saben. No saben que Calderón se impuso mediante el fraude y para legitimarse declaró la guerra contra el narcotráfico utilizando a García Luna y causando un tremendo daño al país, inclusive a Estados Unidos, porque por esa decisión de imponer a Calderón se intensificó el narcotráfico y se inundó de droga a Estados Unidos. ¿No lo saben ellos? Son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ya me voy. Dios, vamos a desayunar.